De la misma manera que cuando se avería cualquier parte mecánica de un automóvil, nos es relativamente sencillo, puesto que vamos a ver el deterioro inmediato de cualquier parte, en electricidad esto no será tan sencillo, puesto que en función de la avería que estemos afrontando, dispondremos de un tipo de solución u otra. Y no solo esto, sino que en función de la avería que estamos afrontando, la dificultad aumenta por el hecho de que los electrones han elegido otro camino que no es el que estaba estudiado en origen. Y esto precisamente es lo que nos vuelve algo locos cuando estamos verificando un sistema eléctrico más o menos complejo. Hoy vamos a ver un caso relativamente sencillo, dentro de los que podemos analizar, que nos servirá precisamente para ver cómo un error humano puede realmente afectar de manera grave a una situación cotidiana. En este caso se trata de un avívaro y el tema es que los ventiladores no funcionan. Además, el cliente final, detecta que cuando inicia el botón del aire acondicionado, escasos segundos son los que refrigera, lo demás es aire caliente. Recordar que el sistema de aire acondicionado basa su funcionamiento precisamente en poder condensar aquello que estamos comprimiendo. El hecho de que no nos funcione el aire acondicionado no es el problema principal, sino el hecho de que la temperatura no somos capaces de controlarla y, por tanto, más cerca que tarde vamos a tener un problema de junta de culata como poco. Como siempre, lo más sencillo siempre es conexión diagnosis, vamos a ver qué es lo que nos da, qué es lo que nos reporta la unidad de control y a partir de ahí tiramos del hilo. En este caso, ni buena ni mala, no tenemos ninguna respuesta por parte del módulo. Dado que no tenemos ningún tipo de ayuda por parte de la diagnosis, debemos encontrar otra vía de comunicación para poder resolver el problema que queremos afrontar. Por tanto, si desmenuzamos un poco el circuito de refrigeración, sabemos que tenemos una serie de sensores, y lo pongo en plural no por casualidad, sino porque en este caso el ventilador lo comparte tanto el aire acondicionado como el sistema motriz. Por tanto, tendremos un sensor de temperatura que nos detectará a qué temperatura está operando, qué temperatura media está operando el motor, y también dispondremos en el sistema del aire acondicionado de un sensor de presión que con él nos haremos una idea de cuál es la temperatura a la que estamos operando. Funciona exactamente igual. Antiguamente le llamábamos válvula trinaria y no es ni más ni menos que un sensor de presión que con él sabemos cuál es la presión de alta, justo la que nos hace falta para poder saber si es necesario o no refrigerar el condensador. Entonces hemos dividido el sistema de refrigeración básicamente en dos partes, el sistema de control y el sistema de potencia. El de control, los sensores que hemos comentado. El de potencia, los relés, si es que los lleva, los transistores si no lleva relés, y toda la entrada de corriente que va a ir comandada mediante estos relés o transistores hacia el ventilador. La manera más rápida de poder separar una parte de la otra será siempre si disponemos de algún tipo de ayuda. En la gran mayoría de casos, de unos años en adelante, disponemos de una serie de rutinas que podemos ejecutar mediante la máquina de diagnosis y que nos ayudan precisamente a activar ciertos elementos. Los ventiladores, en general, sí somos capaces de activarlos con el módulo, siempre y cuando, por supuesto, esa parte no sea totalmente analógica, de lo contrario no sería posible. Como estamos afrontando un problema sobre un vehículo de más adelante del 2004, lógicamente sí disponemos de esta función y para ello vamos a ejecutarla. Si alguien se pregunta por qué vamos a empezar por esta rutina, lógicamente se trata de poder acotar el problema lo más cerca posible. Y una de las maneras es quitar del medio una serie de elementos que comprobamos directamente. Por tanto, tendremos enfocado directamente el problema en la gestión de datos.
en cómo se ejecuta la puesta en marcha. Vamos con ella pues. Lógicamente lo que estamos ejecutando no es ni más ni menos que la velocidad baja y la velocidad alta. Realizamos una prueba que por supuesto no nos lleva a ningún lado porque no se pone en marcha ninguna de las dos funciones. Siempre que disponemos de dos velocidades de ventilación o de refrigeración, nos ayudará a intuir dónde tenemos el problema. En este caso, ninguna de las dos nos reporta ningún tipo de ayuda. Ahora, eso sí, tenemos un indicio de por dónde van a ir los tiros por el hecho de que al ejecutar estas rutinas hemos escuchado el clic, clic, clic de los relés. Esto es algo muy importante. Podríamos afrontar un problema de ventiladores sin necesidad de ir a por el esquema eléctrico, pero en este caso llegaríamos a un error que más o menos cometería el 80 o 90% de los técnicos que afrontaran el problema, y que luego os comentaré. Por tanto, vamos con el esquema. Siempre que vamos a digerir un esquema eléctrico, evidentemente nos abruma en sobremanera el hecho de que existan multitud de elementos impresos en él. Simplemente debemos diagnosticar aquellas partes que están afectadas o involucradas en lo que queremos detectar. Por tanto, en nuestro caso, únicamente nos interesará este par de relés, los K12 1 y 2, el R46, que es un divisor de tensión, y el M6, que será el propio ventilador. Por supuesto, nos interesa también el fusible F03 y las líneas que llevan la corriente tanto a un elemento como a otro. También es lógico pensar que si tenemos un problema en la potencia, estará centrado, por supuesto, en que el fusible F03 esté fundido, la línea que alimenta los relés esté interrumpida, los propios relés, la acción de potencia de los relés esté picada, fundida, soldada, interrumpida de alguna manera, o bien los conductores que salen del 87 hasta el propio ventilador tengan algún tipo de interrupción, sin descartar, por supuesto, que el ventilador puede estar fundido. Y siempre afrontamos lo que es más sencillo de resolucionar, por supuesto, el fusible. Vamos a revisar F03 y en el momento de verificar F03 vemos directamente que tenemos el fusible fundido. Cuidado, esto es importante. Disponer de un fusible fundido no es una casualidad. Siempre que llegamos a fundir un fusible es porque detrás de ese problema existe otro, que nadie se le ocurra el sustituir el fusible directamente. Eso no será una solución jamás. Los fusibles están calculados para soportar el consumidor que está operando y además un margen. Ese margen tiene que sustentar perfectamente el aumento de calor del propio consumidor y también un margen que nos permita operar sin dificultad, o sea, que no se rompa fortuitamente. Hay que intentar encontrar soluciones que permitan operar correctamente. Sigamos. Si disponemos de un fusible fundido, puede responder directamente a que el ventilador, este ventilador que queríamos estar diagnosticando, ha aumentado su consumo y ahora ya esos 60 amperios que permitía el propio fusible no son suficientes. También puede pasar que el roce, la fricción de los conductores contra la carrocería por la vibración del motor y el uso que se le ha dado a ese vehículo permitan también una conducción directamente de positivo a masa, que por tanto respondería también al mismo problema. Entonces, ¿por dónde tiramos? ¿Cuál es el camino correcto? El camino realmente siempre es el verificar todo el sistema antes de sustituir el fusible. Nosotros sí lo vamos a verificar, no por nada, sino porque en general analizamos sistemas que ya han sido manipulados. Por ello, vamos a analizarlo primero, desconectaremos M6 y verificaremos que la resistencia del propio ventilador cuadra más o menos con lo que debería de ser. Ahora nos interesa poder probar la instalación con seguridad. Por tanto, eliminemos de la ecuación si disponemos o no de un corto. En este caso no hay cortocircuito, el ventilador opera correctamente. Siguiente paso, nos interesa saber si disponemos o no de continuidad a masa, tanto de las entradas 3 y 3 de los relés K12, como de las salidas 5 de cada uno de ellos. Respecto a masa, si nosotros con el ventilador, cuidado, con el ventilador desconectado y el fusible retirado, tenemos continuidad con masa en la entrada o en la salida del relé,
Por supuesto será porque la instalación está comunicada en algún lugar, porque el fusible es la puerta que nos permite conectar con el resto del vehículo, y el ventilador el que cierra el circuito a masa. Si no disponemos de ninguno de los dos colocados, realizar la prueba sobre los propios terminales del relé nos ayudará a saber si tenemos o no una derivación a masa. En este caso, todo correcto, no hay derivación. Y no hemos terminado. Ahora vamos a realizar una prueba de resistencia entre los terminales 5 y masa. ¿Por qué realizamos esta prueba? Pues porque cuando hemos conectado el ventilador, deberemos de poder leer la resistencia que tenemos. Y tenemos dos caminos. Fijaos que tenemos una velocidad baja y una alta. No solo no existe una diferencia de resistencia entre los dos o entre las dos salidas de los relés respecto a masa, sino que no existe ningún tipo de continuidad ni resistencia alguna. Tenemos el circuito totalmente abierto, con el ventilador conectado, muy importante. Dado que el único consumidor que tenemos como nexo común en ambos ramales es el propio ventilador, la primera hipótesis siempre será que lo tenemos interrumpido, cosa que, como hemos verificado anteriormente en este mismo vídeo, no es así. El ventilador operaba correctamente. Entonces solo nos queda la línea. Debería de estar interrumpida por alguna causa. Estamos hablando de un par de cables, tampoco vamos a volvernos locos. Si un cable está cortado, pues lo sustituimos y santas pascuas. Dado que disponemos de un par de ramales, lo que no tendría ningún tipo de lógica es que los dos ramales estuviesen interrumpidos, por lo menos no por una avería de fricción, de corte, de rotura de un cable. Como digo, las salidas de los relés son dos y por tanto alguna de ellas debería de operar. Dado que disponemos de R46, que es un divisor de tensión, para poder realizar la marcha corta del ventilador, vamos a verificar si realmente opera o no opera este R46. Este R46 es algo parecido a esto que os muestro en pantalla. No es ni más ni menos que una resistencia que colocamos en serie dentro del mismo circuito y que nos ayuda precisamente a poder robar parte de la tensión que llegaría al ventilador, de manera que una porción se queda en esta resistencia que debe ser refrigerada puesto que se calienta y bastante, y lo demás pasa directamente al ventilador. En la prueba verificamos y vemos que realmente no existe continuidad en R46, está interrumpido por el motivo que sea que no entraremos. La cuestión es que esto ya nos ayudaría a saber el 50% de por qué no funciona esto. Dado que si está interrumpida la resistencia, lógicamente no podemos tener continuidad entre el terminal 5 y masa, pues lo primero que deberemos hacer es sustituir esta pieza, y así resolveremos una porción del enigma. Cuidado, importante, no vamos a darle corriente al sistema, no vamos a comprobar si todo funciona hasta estar seguros de que podemos alimentar el circuito, porque nosotros mismos podemos generar una nueva avería o repetir la misma que ya existía. Por tanto, sustituimos esta pieza y medimos la resistencia nuevamente entre el terminal 5 y masa, que por supuesto, si lo realizamos en el K12.1, estaremos midiendo tanto la resistencia del propio motor como R46 sumadas. Lo que nos parece algo sorprendente es que cuando nosotros realizamos la misma medición en el terminal 5 de K12.2, ahí no tenemos ningún tipo de resistencia, cosa que no parece nada lógica. Por supuesto, porque fijaos que el ramal es el mismo. El terminal 2 de M6 va alimentado directamente desde el terminal 5 de K12.2 y también K12.1 a través de R46. Por tanto, estamos hablando del mismo conductor. ¿Cómo es posible que a través de K12.1 sí dispongamos de una resistencia y además correcta, y desde K12.2 nada? Aquí el problema que estamos afrontando es que alguien ha confundido el conector de R46 con el conector de M6. El conector del que estamos tratando podemos conectarlo tanto en un lugar como en el otro, y además por la situación de los elementos en este vehículo en concreto, llegan perfectamente los cables y no se nota nada. Pero lógicamente el circuito cambia y bastante, y este es el que tenemos mal conectado. Cuando tenemos intercambiados M6 con R46, el circuito que estamos ejecutando, fijaos cómo es. La entrada de corriente a través de K12.1 pasaría a través de M6,
este pasaría al ramal siguiente y a través de R46 llegaríamos a masa, justo lo que hemos medido con el ómetro. Tenemos resistencia y es correcta, porque curiosamente la primera velocidad de ventilador opera exactamente de la misma manera, aunque estén cambiados los elementos. Pero fijaos qué es lo que ocurre cuando llegamos a la segunda velocidad de ventilador. Cuando K12.2 ejecuta la orden de cierre, automáticamente esta tensión pasa a través de R46 directa a masa. Y R46 no está preparada para poder asumir todo ese torrente de corriente que va a pasar a través de él. Recordar que está calculada para estar en serie con otro elemento. Tampoco el fusible va a poder permitirlo. Por tanto, aquí hemos llegado al problema real. Entonces, nuevamente, cuando intercambiamos R46 con M6, dispondríamos algo sencillo. En la imagen, en la lámina que os he presentado, hemos cambiado el elemento. En el vehículo realmente lo sencillo es intercambiar los conectores eléctricos. Bien, fijaos que cuando realmente está operando correctamente, la corriente nos llega, pasa a través de R46 y a través de M6 para la primera velocidad de ventilador, que por tanto tendríamos R46 en serie con M6. Cuando llegamos a la segunda velocidad de ventilador, K12.2 comunica directamente con M6 y le damos toda la tensión a este consumidor y por tanto el giro es más veloz. Lógicamente hemos encontrado el problema, pero la rutina debemos ejecutarla nuevamente. Esto significa que tras haber cambiado los conectores, instalaremos los relés y ejecutaremos la rutina mediante OBD2 y ahora sí veremos el disparo de los ventiladores tanto en marcha lenta como en marcha rápida. Entendiendo la dificultad con una avería sencilla, podemos llegar a detectar averías muchísimo más complejas en circuitos mucho más grandes, operando exactamente de la misma manera. Está claro que esta avería, estoy seguro que la gran mayoría de vosotros dais con el problema en pocos minutos, pero he querido ponerlo en escena porque cuando os muestre otro caso mucho más complejo, tengáis una referencia de que realmente el análisis seguido es exactamente el mismo que en este caso, solo que los componentes son mucho más difíciles y los ramales también. Los diagnósticos se realizan de la misma manera y por más que evolucione el sistema automotriz, por supuesto vamos a mantener esto como base. Como digo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!